a entrar en la última vuelta, hay bandera amarilla. Uy, hay otro golpe bárbaro y se fue Falaki. Se fue Falaki, golpazo de Guido, golpazo de Guido. Uy, ahí le pega, uy, tremendo, tremendo los golpes que se han producido. El auto de Falaki pega contra la goma, rebota, queda en el medio del pavimento y le pega un golpe terrible. El Girolami. Están tratando de atender prontamente a Falaki. Falaki se pegó un golpazo, Lo más importante es que Falaki esté bien. Guido, Falaki todavía está dentro del auto, Sí. Está dentro del auto, está trabajando, no, a ver. Ay, no. Para que ponga en silencio el teléfono. No, de eso no, prefiero no hablar. Sí, en general me acuerdo. Y ahí queda. Yo no quería correr más. Yo no sé si ellos duermen tranquilos a la noche. No, qué sé yo, la vida es un tema muy delicado. De acuerdo a los hechos que sucedieron el viernes, no se tenía que haber corrido. Realmente eso solamente Dios lo sabe. Y no me pasa con muchos familiares que yo pueda hablar hoy de un familiar y me quiebre. En el caso de Guido, sí. No es lindo hablar de esto, pero bueno. Capaz que Guido hoy estaría vivo, porque la carrera no se hubiese hecho. No sé si cambiaba la historia. Decimoquinto capítulo, Balcarce, epicentro de un clásico. Se va a encontrar con una pista nueva, una pista que va a ser mucho más rápida, obviamente, porque se asfaltó en el total de su perímetro. Queremos hacer una fusión, un compromiso de futuro para que el autódromo no se vuelva a caer en el tiempo. La expectativa era alta de parte de todos, de la categoría y el público, porque estábamos yendo a un circuito mítico, a un circuito clásico del TC. Para el mundo del automovilismo, Balcarce es como si dijésemos el Monumental o la Bombonera, hablando de estadios de fútbol y de autódromo. Un circuito que más allá de la historia que representa para el turismo carretera, por su belleza natural, siempre predispone de una manera muy especial a todos, protagonistas y sobre todo al público, ¿sí? Que siempre llenaba la Sierra La Barrosa para ver cada compromiso. Es un circuito increíble, con una ciudad muy apasionada por el automovilismo, con mucha historia. Corría el TC en Balcarce y me desesperaba porque mi viejo me llevara, porque era un clásico para los que los que llamamos el automovilismo de chicos. TC en Balcarce era un clásico, se llenaba de gente, una fiesta total. Siempre salían muy buenas carreras. El lugar es increíble, o sea, es un autódromo en una montaña. Es muy pintoresco. Para acá, por favor. En la placa dice inauguración de la obra de repavimentación integral del circuito de autódromo municipal Juan Manuel Fangio, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
prometimos y cumplimos. Después de muchas veces, bueno, visitar, planificar con Oscar, con todo mi equipo, pensemos que este autódromo tuvo un sentimiento por todo lo que representa la vida, la obra, la historia de Juan Manuel Fangio, y esta escenografía natural única. Nos tocó una jornada espléndida, así que, bueno, la repavimentación es una prioridad y ahora seguiremos avanzando, le decía Oscar, con los otros servicios, todo lo que sea necesario para convertirlo en un autódromo modelo de la Argentina. La personalidad de Balcarce es el autódromo y es Fangio, o es Fangio y el autódromo. Una vez más el gobierno de Daniel cumplió y ha hecho una obra fantástica. Se han bajado casi 5 segundos el tiempo y se ha mejorado la seguridad. Que tenga un buen domingo, gobernador. Gracias a todos. Gracias, Oscar. Gracias a Daniel, gracias al gobierno de la provincia y gracias a Balcarce por esta fiesta. Me acabó la canción, Creo que debe ser uno de los lugares más lindos en los que manejé. Balcarce, que quería volver al calendario, sí o sí. Balcarce siempre fue, yo digo, un callejero veloz. Si bien era un autódromo, era un callejero veloz. El que se accidentaba en Balcarce o se despista, tiene consecuencias. Lindo de ver desde el punto de vista de la estructura, del punto de vista de verlo por televisión, pero era un autódromo tan peligroso y las condiciones no dadas, muy poca inversión, los pavimentos como estaban. El circuito creo que estaba, de lo que era Balcarce, en las mejores condiciones, porque había sido reasfaltado nuevo y se había trabajado mucho. Es un circuito en montaña. Balcarce es un autódromo muy peligroso, tiene muchas trampas. Y era hermoso, tanto así como peligroso. Ahora tiempo de rebajes para Giallombardo, para Falacci, 1, 2 y pasan y ya el cono no existe más. Y ahora sí, día libre para lo que es el sector de la chicana. Bambolean los autos, trabajan las suspensiones, los amortiguadores que piden por favor no ser castigados. Se ha cumplido la primera vuelta. Giallombardo marca el camino en Balcarce. Cuando empezamos a recorrer, nos encontramos con que se había llegado muy con lo justo con las obras. Digamos, se había hecho el asfalto, pero todo lo que es alrededor de la pista, todo lo que tiene que ver con seguridad, pianos, no se había llegado prácticamente, no estaba en óptimas condiciones. Es un tema recurrente, que cuando se hace un autódromo se los quiere terminar a las apuradas porque tiene que venir la inauguración, porque lo tiene que venir el gobernador, porque tiene que venir el intendente, porque tiene que venir Juancito Pérez o el presidente del club y tiene que ser esa fecha porque la necesitamos. En Balcarce había una fuerte presión. En ese momento me acuerdo que esa carrera había ido Scioli, que llegaba en helicóptero el mismo día de la carrera. El TC siempre le encantó su afinidad con la política y obviamente que eran los que le pagaban las carreras y llevaban el TC a los ciertos lugares, y por eso necesitaban que los gobernadores, hasta el día de hoy pasa lo mismo, tengan discursos en el medio de la pista. Imagínate que los mismos que controlan la habilitación de los circuitos son los mismos que hacen las carreras. O sea, ellos mandaban a una persona que se llamaba Argento, que era una persona contratada de la CTC. Estábamos todos con la expectativa de ver qué pasaba porque habían hecho un reasfaltado completo del circuito. Y bueno, a ver cómo se sentía, a ver cómo andábamos. Y en mi caso di 2 vueltas y me pasó el accidente. Así que duró poquito la previa para mí.
riesgo en el automovilismo siempre existió, siempre va a existir, es un deporte de riesgo, siempre lo va a ser. En el automovilismo el riesgo cero no existe y eso lo sabemos que es un deporte de alto riesgo. A través de los años, y uno mira la Fórmula 1, fíjate que después del accidente de Senna, que parecía una utopía que Senna se pudiera matar. Toda la pista estaba fuera de norma, toda. O sea, donde Agustín Canapino tiene el accidente el viernes, en la curva final de la recta, en la curva 1, las áreas de contención no existían, no eran deficientes, los espacios que tiene que haber. Y en esa pista, un auto de turismo carretera, realmente un auto pesado que llega muy rápido, pone en jaque a las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad eran absurdas. En el piano externo estaba todavía en obras. Incluso lo que es toda la parte de protecciones, de contención, de seguridad, que son los neumáticos, están con unas mallas de redes de pescadores que habían traído del puerto de Mar del Plata. Pero la fecha en el calendario estaba prevista para ahí y se tenía que correr. Ni yo podía creer que estaba bien, imagínate los del rescate. Cuando vieron el auto y vieron dónde estaba, no entendían cómo yo podía estar bien. Me dolía todo, sí, me dolía todo por los golpes, pero no me rompí absolutamente nada. Obviamente al otro día tenía todo tatuado los cinturones con moretones por todo el cuerpo, pero no me rompí nada. Fue realmente un milagro, tuve mucha suerte. Se cortó el flexible, yo seguía a fondo y cuando quise frenar en la siguiente curva, que era la curva número 1, no tenía freno. Ahí llegamos aproximadamente a 250 kilómetros. Pasó todo en 2 segundos, ¿no? Miré para adelante, dije, si hay algo que tengo claro es que los peores accidentes son los laterales. Si yo muevo el volante y pego de costado contra el talud de gomas, va a ser mucho más riesgoso para mí que si pego de frente y por lo menos me absorbe algo el motor, la parte delantera. Fue lo que pensé en ese segundo, en ese instante, entonces me puse bien derecho. Yo pensé que me iba a clavar en la tierra arada, que me iba a frenar y que iba a pegar contra las gomas, como debería haber sido. Cuando llegamos no podíamos creer porque no encontramos el auto. Mirábamos y no estaba dentro del autódromo, estaba fuera del autódromo. Y resulta que salté por el aire. Nada me frenó porque había una ondulación, venía muy rápido y cuando le pegué al talud de gomas yo pensaba que me iba a quedar ahí clavado, resulta que tomé vuelo y me caí de la montaña. No me rompí nada, no me pasó nada, todo muscular. No era mi día, realmente no era mi día y tuve mucha suerte. Esto era fácil de ver que era un desastre estar corriendo ahí. Yo el día viernes tuiteo que el accidente de Canapino no iba a ser el único del fin de semana. Obviamente jamás imaginé que iba a pasar lo que pasó, pero pasó. Ahí ya fue una señal. Me parece que fue una prueba clara de que las medidas de seguridad no estaban lo óptimas que necesitaban para volver a correr en Navarrosa. Y llevamos a ver el auto de Agustín, un amigo de él. Amigo, abajo los autos. Fuimos a ver el auto, pero estaba tapado. Y él me decía, dice, qué suerte tuvo Agustín, dice. Porque podría haber sido más de lo que tiene el auto para él. Mi accidente fue peor que el de Guido en el sentido de que me caí de la montaña, me caí del circuito. Eso sí es algo insólito, algo loco, algo que no tiene sentido. Porque normalmente los accidentes pasan adentro del autódromo. Lo de Guido fue de 0 a 150 y de costado. Entonces es mucho menos espectacular, pero en los números es mucho más letal. Acá vamos a pasar por uno de los lugares más críticos que tenía el escenario.
Acá había un pozo que era complicado porque acá se llega a casi 245 kilómetros y bueno, era un lugar difícil. Agustín pasó de largo en una curva y quedó colgado de los árboles y el show debe continuar. Había muy poco público, si hubiese sido un domingo estaríamos hablando de otra historia. Ahí se produjo un milagro. Cayó en la parte del público, o sea, podía haber hecho una masacre. Un silencio en los boxes, me acuerdo, y muchos de los pilotos que estábamos ahí nos repreguntamos si valía la pena volver a correr ese domingo, ¿no? La gravedad de ese incidente hizo que su padre, Alberto Canapino, se replanteara la carrera automovilística de su hijo Agustín. De hecho, le preguntó si no quería abandonar la actividad y Agustín le dijo que no. Los pilotos convivimos con eso permanentemente y sabemos que es parte del juego. No nos ponemos a pensar en eso, pero sí sabemos que es parte del juego. Pero no, nunca pensé en dejar de correr, en ningún momento. Ni siquiera cuando tuve el accidente y me dolía hasta el alma, si tenía un auto armado salía a clasificar a la tarde. Somos así la mayoría, o sí, no sé, no puedo hablar por todos, pero te aseguro que la mayoría de los pilotos somos así. Cuando dicen que Dios es tuerca, creo que ese día estuvo en Balcarce y Canapino zafó su pellejo de milagro porque le podía haber ido peor. Creo que no sé si hay autódromos preparados para que un auto de esa magnitud se quede sin frenos. Me enteré de que había tenido un accidente muy grave Agustín. Hablé, siempre le dije del tema que si teníamos que irnos, nos íbamos, pero nosotros teníamos un espíritu muy combativo con la categoría. El hecho de irnos en esa carrera y no correrla nos iba a ocasionar verdaderamente un perjuicio mucho más grande y obviamente Guido, como un animal del deporte, obviamente quería correr como todos los corredores del equipo en ese momento, todos quisieron correrlo. Ahí empezó a estar en el aire cierta inseguridad y se habló durante el viernes de la posibilidad de que no se corriera. Se tenía que correr. Recuerdo que cuando estaba en el aire, que tomé vuelo, que vi cielo, no entendía qué pasaba y cuando vi los árboles, que iba a caerme arriba de los árboles, me dejé caer así en los cinturones como diciendo hasta acá llegué. Como que me vio el final. Nunca esperé salir vivo de eso. Iván llegó sin 150 varón. Teléfono 4-696-3900. Cada carrera que llegábamos cerca de las fechas finales de ese octogonal fue una adrenalina increíble. Estaban todas las miradas puestas en él, porque venía de estar suspendido por un toque con el hijo del presidente Aventín. Nosotros entramos al octogonal y ya se veía que ganábamos el campeonato. Le saca la posibilidad de pelear el campeonato al hijo de Aventín, entonces se lo tomó como que lo habían suspendido porque le había pegado al hijo del presidente y estaba retornando en esa fecha y todavía tenía chance de meterse en la pelea por el campeonato y estaba andando como los dioses. Es como que fue el gran protagonista del fin de semana. Un diamante a pulir, pero ya brillaba, ¿no? Era realmente tenía una condición natural enorme, le faltaba aprender, era muy joven y sin lugar a dudas en corto tiempo hizo mucho y seguramente si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, se hubiera posicionado como uno de los grandes pilotos argentinos, ¿no? A lo largo de los años. Era introvertido y de a poco, mostrando su talento, empezaba a mostrar su carácter. No se ilusionaba porque estábamos frente a uno de los grandes talentos del momento, de los jóvenes que empezaban a aparecer.
tremendamente rápido. Tenía un poder de adaptación y un poder de improvisación arriba del auto que a pocas personas se lo vio, o te diría que casi nadie. Porque él se subía al auto y lo manejaba, esté como esté, y lo ponía adelante, lo hacía hacer rápido. Cuando vos ves que hay talento y a ese talento se le suma ese carisma, cierta picardía y realmente un chico muy espontáneo, con mucha frescura, bueno, tenía todos los condimentos para estar en el tope del automovilismo nacional. El arranque de Falaschi fue realmente impresionante, por adentro pudo quedarse con la primera posición. Era muy aguerrido, muy agresivo, muy rápido, muy veloz, muy buen piloto. En la pista, cuando tenía el medio, te corría por todos los costados, con un hambre de gloria terrible. Yo tengo un dicho para eso, o sea, estaba condenado al éxito. Te daba la sensación que él le daba todo lo mismo, que todo estaba siempre bien. Seguramente no era así, pero él tenía esa forma de ser. Y era un gran campeón, sin dudas. O sea, Guido iba a ser un campeón de todas las categorías de nuestro país a lo largo del tiempo, sin ninguna duda. Y estaba en un momento de confianza porque hacían el auto cosas que verdaderamente eran asombrosas. No lo podían parar. Pasó el piloto de las parejas y hace diferencia. Es una planadora. En ese momento estábamos enfrentados, nos habíamos peleado, éramos muy chicos, teníamos 21 años. Habíamos sido muy amigos los 3-4 años anteriores, que él dormía en mi casa y yo en la suya. Éramos muy parecidos en todo sentido, hasta nos hacíamos pasar por hermanos a veces cuando íbamos de joda a algún lado, nos hacíamos pasar por hermanos. Y en ese año nos habíamos peleado porque empezamos a competir por cosas importantes y es muy difícil ser muy amigo de tu principal rival y menos a esa edad. Uno de los rivales más duros que tuve, pero en la vida era amigo. Guido era ese tipo con el que salía de joda, era esa persona con la que veraneaba, era ese tipo que hacíamos todas las pavadas que puede hacer un adolescente, las hacía con Guido. Una serie que hay que aguardar qué sucede con Falaschi, que ha tenido un auto contundente, Andrés. Ese rival a vencer del fin de semana. Y aquí está Guido Falaschi desde adentro. Así conduce el Príncipe en Balcarce. Bandera Cuadros que vuela en este momento, va a ganar, ganó. Guido, ¿cómo estuvo la serie? Chalombeta, ¿te acordás lo que me dijiste ayer, no? Dije. ¿Qué me dijiste, guacho? Iba a ganar. Felicitaciones, Mauro. Va por todo nadie. Yo también, yo necesito los puntos. Así que va a estar bravo. Va a estar peleado. ¿Dormiste bien? Espectacular, demasiado. Oye, perfecto. Entonces no nos vamos a dormir en el largado. No. Vamos a estar bien de pierna. Ya estamos entonces todos dispuestos a vivir lo más importante de la jornada, la final. Un día tremendo para nosotros, para todos los que estuvimos cerca de él. El 13 de noviembre es algo que va a quedar para siempre en mi memoria. Allí vemos los integrantes de la escuadra Haas. Ahí está flanqueado justamente el auto de Guido Falaschi, el Príncipe que quiere ser rey. Me acuerdo que antes de largar
viene, se arrima, se baja del auto, se arrima mi auto y me dice, esta noche te espero en un boliche que en ese momento estaba recontra de moda, que se llamaba Esperanto. Me dice, te espero en Esperanto para festejar mi segunda victoria. Y le digo, esta carrera no la ganás vos, gordo. Esta carrera la gano yo. Todo listo para lo que es el espectáculo que se avecina, lo que vino a ver el público, que ha abordado entonces allí el colorido de las banderas. La luz roja que va a pasar a verde, se va a poner en marcha. Atención, va muy adelante Mauro Giallombardo. Verde. Se puso en marcha. Mauro Giallombardo adelante, ¿con qué diferencia? Y atención, que ahora Mauro Giallombardo es el líder de la carrera. Segundo Guido Falacci, los dos que han penado penas en esta temporada van marcando el rumbo en el comienzo de la carrera. Me acuerdo de ser un espectador de lujo de la pelea que venía entre Mauro y Guido, porque yo venía muy cerca, venía tercero y venía peleando ahí, pero sentía que estaba ahí por la misma pelea de ellos, ¿no? Se le vino encima ahora Guido Falacci a correrlo. La rana que quiere dar el salto y el príncipe que va a la casa. Entonces del auto número 129, depositados debajo del puente, van rumbo y así la mamá de Guido y así el papá del Bebu, mira la carrera. Creo que abajo del puente estuvo ensayando cómo pasarme toda la carrera. Estuvo interpretando la maniobra que yo hacía para hacerme justamente lo que estaba intentando en ese momento. En la última parte de la carrera, Gastón Mazacane rompe el motor. Y en lugar de correrse a un costado de la pista, él sigue tratando de llegar hasta boxes con el auto. Y riega gran parte del circuito, lo riega de aceite. Y hay un auto, que es el de Larrauri, que venía ya por perder la vuelta con los punteros. Y se combinó todo en el mismo momento. Lo que yo intento es esquivar, porque los primeros que encuentran con el auto que choca las gomas, los primeros que la encuentran son ellos. El auto de Guido salió muy rápido hacia afuera, pega contra unas gomas y vuelve a la pista. Cuando vuelve a la pista, que yo vengo saliendo, lo alcanzo a volver a tocar. Quería que pasen todos los autos porque no sabía si bajarme, si desatarme, si no desatarme. Sabía que había quedado cruzado arriba de la pista y eso no es bueno. Pero bueno, vi que de a poco empezó a mermar el ruido y obviamente donde no sentí ruido, bajé disparado del auto y empecé a ver la cantidad de autos que habían chocado. Íbamos saliendo de la parte de abajo del puente, doblando a la derecha. Venía delante mío, venía Girolami. Y la nube era cada vez más densa y se venía la nube de tierra. Y yo cuando voy a entrar a la nube de tierra me paro arriba del freno y bajo un cambio, desacelero, me paro, bajo un cambio y eso me dio quizás el tiempo como para poder tenerla. Cuando salgo de la nube de tierra veo el auto de Girolami que ya había impactado contra el de Guido
y eso me da, sigo frenando, me da la posibilidad de frenar, esquivar, de agarrarlo de refilón al auto de Girolami en este caso, de rozarlo, y bueno, y ahí quedo en el accidente. Se detuvo la carrera, bandera roja, señores, termina la carrera. Ha ganado Mauro Giallombardo. No lo puedo creer. Soy el hombre más feliz del mundo, le agradezco a todo el equipo. Lo lamento por el choque, me hubiese gustado ganar de otra manera, pero estoy muy feliz. Anda al podio. Lo agradezco, gracias. Cuando levanto la cabeza y miro el espejo, porque yo tenía miedo que me pase por arriba, no veo a nadie. Entonces dije, en ese momento sentí alivio, digamos. Jamás hubiese pensado algo así. Llegué al podio, me subí, festejé. Y en ese momento lo veo a Ortelli desde abajo, haciéndome señas que no festejé más, y no entendía por qué era lo que había pasado. De hecho le pregunté, ¿por qué no querés que festeje? Y se señaló. Baja Scioli del podio, festeja a Giallombardo, y yo me acuerdo que le aviso a uno de los mecánicos de decirle que no festeje, y miro al lado mío y estaba apoyada en la baranda, como estaba apoyado yo, estaba la mamá de Guido, viviendo toda esa situación. Y fue un momento dramático. Entonces, bueno, te apartás. Ahora, cuando... Fue una situación tan rara, me cuesta hasta describirlo. El silencio copó la escena porque se empiezan a apagar los motores, y es algo indescriptible, pero pasa siempre que hay una muerte en el automovilismo. Hay un silencio que es muy difícil de describirlo. Es como que el autódromo se empezaba a silenciar y es increíble, es como que la atmósfera se empieza a apagar. De un ruido ensordecedor llega ese silencio tan frío que te recorre el cuerpo y que las miradas empiezan a cruzar, y es como que nadie puede entender lo que todos estamos creyendo. Recuerdo uno de los días más tristes de mi carrera deportiva. Creo que uno de los días más tristes del automovilismo. Y se fue mi compañero de equipo, a quien yo le había cocinado unos ravioles la noche anterior. Y ese día antes de la carrera me dice, venía al colectivo, vamos a almorzar algo. Y le dije que no, que estaba lleno todavía los ravioles de la noche anterior. Me acuerdo tantas cosas porque es difícil hablar de mi primer victoria, que en realidad para mí no lo fue. Para mí ese día se murió un amigo. Lo quise, lo quiero y lo querré. Eso no quita de que sea siempre recordar cosas hermosas que pasaron y recordar el dolor también. Lo que pasó con Guido a mí me dañó mucho más en lo personal que en lo deportivo. 10 años hace que Guido se fue y me sigue doliendo porque fue un momento difícil para mí. Y después que murió Guido, no fui el mismo. No, se te va apagando esa llama, esa pasión, esa desesperación por estar arriba de un auto de carrera y por correr carreras. Viví momentos hermosos con él, fui muy amigo, compartí un montón de cosas y éramos chicos. Gordo, como le digo yo cariñosamente. Yo lo recuerdo con esa sonrisa que él tenía, esa sonrisa que él tenía antes de subirse al auto, que está en las imágenes, porque ese era Guido, era un chico alegre, un chico que no se enojaba por nada, que estaba todo siempre bien.
era el que primero miraba en la lista de la clasificación. Se me juntaban esas dos cosas. Era un rival que sabía que me iba a pelear todos los campeonatos siempre, porque era un piloto de los buenos de verdad. Seguramente está corriendo, está demostrando toda su pasión y su capacidad para manejar en autos de carrera en otra vida, así que ya nos vamos a encontrar. Lo recuerdo todos los días de mi vida y seguramente desde allá arriba él me dio fuerzas para continuar y me va a seguir apoyando porque fue una gran persona, fue un amigo. La bandera 16 fue uno de los promotores para que no se use más. Al año siguiente me toca el número 16 en el TC, que era el número que tenía Guido, y ahí nace el empezar a usar el 111, porque digo, yo cuando veo una bandera flamear con el 16, no tiene que ser ni de Silva, ni de Ponce, ni de nadie. El 16 tiene que ser de Falacci, y desde ese año, desde el 2011, nunca más se usó el 16. Y pido por decreto que la CTC nunca más ofrezca el 16, que el 16 sea el número de Guido Falacci, para que todas las banderas que veamos que siguen recorriendo el país y las carreras con el número 16 sean la bandera de Guido Falacci. Agradecerle por todo este año, que me siento muy cómodo dentro del equipo, me tratan como si haría años que estoy dentro del equipo más. Un momento tristísimo que pasaron tantos años, uno se alejó mucho de esta situación, porque me hizo bien alejarme, pero ves que me quiebro y no me pasa con muchos familiares que yo pueda hablar hoy de un familiar y me quiebre. En el caso de Guido sí. Es el día de hoy, se me pone la piel de gallina diciéndotelo porque pasaron más de 10 años y decís, no puede ser. ¿Cómo va a pasar eso con cualquier piloto? Pero Guido no era cualquier piloto. Era la gran figura de ese momento en el TC. Fue terrible. El dolor sigue estando. No fue alguien más en mi vida, Guido. No fue una persona pasajera. Menos de un mes antes habíamos retomado la conversación. Nos saludábamos, hablábamos, nos reíamos un poco, lejos de ser lo que era antes. Siempre me lamento no haber podido hablar con él y decir, che, no seamos boludos. La pasábamos bien, éramos muy amigos, compartíamos un montón de cosas, dejemos esto para la pista y sigamos disfrutando la amistad que teníamos, pero no, lamentablemente nunca lo pude hacer y lo lamento y me lo reproché siempre. Justicia no puede haber si Guido ya no está más. No puede haber justicia. Se transformó en un ícono a partir de que nos dimos cuenta que no iba a estar más. Y mucho hincha de Ford, mucho hincha del TC, se dio cuenta que se perdió un grande. La verdad que costó entender de que no iba a estar más, costó. Ese pibe que venía a las mañanas, que charlaba con todos nosotros, que te sacaba una sonrisa, porque él venía alegre, sonriente todas las mañanas. Creo que fue un justo homenaje a Guido. Me hubiese encantado, obviamente, que hubiese estado definiendo él acá porque hubiese sido un león en la pista. Así que bueno, a su familia, dedicársela. Después me tocó ser campeón, pero bueno.
nada, queda manchado. Son campeonatos que quedan con ese sabor amargo de esa fecha y bueno, que lamentablemente uno no puede volver el tiempo atrás y que se reacomode todo. Yo siento que logré lo que a Guido le faltó, que es salir campeón de TC. En parte no salió, porque yo siento que mi campeonato venía Guido Río Negro. Se me fue un hijo. Para mí era un hijo adoptivo. Era un hijo para mí. Guardo el mejor de los recuerdos. Es un duelo que no termina nunca. Pasaron 10 años y cuando hablo de esto, a ver, no fue fácil para mí decirte que sí a esta nota. De hecho, muchas veces he dicho que no. Pero también tengo que no ser egoísta y homenajearlo a Guido. Y que nos acordemos de él después de 10 años. No tengo mucho para decirte, gordo. La verdad que los años pasaron, iban a pasar, y yo siempre te voy a extrañar y siempre voy a contar de que hubo alguien que manejaba mejor que yo. No mucho, pero un poquito. Así que nada, te extraño mucho, Guido. Donde impacta el auto de Guido había gomas sueltas de camión. Las gomas no pueden ser de camión, no pueden estar sueltas y estaban contenidas con una red de pesca. La curva anterior donde se inicia el accidente, la salida de la curva, encuentra una pared con neumáticos de protección colocado delante, donde el ángulo de la salida de la curva indica que no se ponen gomas en ese lugar, no deberían haber estado, para que si un auto impacta ahí no rebote y no cruce la pista como ocurrió. Es decir, cuando se conjugan un montón de factores, terminan las consecuencias que vivimos, ¿no? Lo único que recuerdo ahí que bueno, todos nos agarramos la cabeza y lo único que hizo Graciela en ese momento fue abrazarme. Yo la abracé y no, quedamos en estado de shock. Fue desesperación. Ante el primer golpe nomás ya salí corriendo. Guille, susto grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, qué sé yo, ahí un rezagado. 3 curvas antes tenía la bandera atrás, tiene los punteros encima. Siguen como si nada. Un desastre, sí. Un desastre. Siento golpes de todos lados, nadie frena porque quedé sentado arriba del auto atado y pasaron todos a fondo. En ese momento nada, vos lo que querés es que todo el mundo apague el motor de golpe. Pero bueno, esas cosas venimos en el pelotón de una carrera. No es enojo, era quizás impotencia de haber quedado ahí cruzado, que uno no sabe ni dónde está. Bebu, ¿a vos qué te serviría hoy? Ganar, sí o sí. Quedar entre los 3. Entre los 3. Sí, hoy nos sirve mucho la punta, así que bueno, vamos en búsqueda de eso. Yo no culpo a nadie. Entiendo, y en ese momento yo fui uno de los que puse el ojo sobre Girolami. Y la verdad es que
En ese primer momento vos ves esa imagen y decís, Girolami, que te recontra. Nada, es difícil juzgar. Girolami cargó el peso de haber sido uno de los que impactó con Guido. Nunca pensó que había algo después de esa nube de tierra, de que había un auto cruzado y la desgracia de que, bueno, de que estaba el auto de Guido, pero no, qué sé yo, la vida es un tema muy delicado. Antes no estaba bien visto que un piloto levantara bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Porque el piloto tenía que demostrar siempre que tenía mucho más coraje que sus rivales y no había que levantar bajo ninguna circunstancia. Me es difícil hablar, porque tanto Bebu como Guido éramos los tres muy amigos. Yo tengo relación, o tenía relación con los dos. Bebu durante muchos años no tenía pesadillas, no podía dormir pensando en lo que pasó. La relación de todos los pilotos para con Girolami, a partir de ese accidente, cambió por completo. La mirada de todos sus colegas para con Girolami fue fuerte. La verdad que decidí hablar porque se lo debo a Guido primero, que nada. Fue mi amigo y hubo un momento donde no pude hablar, me quebré muchísimas veces y cada vez que hablo de este tema es un dolor muy grande para mí y creo que por él lo estoy haciendo en primer lugar y por todas esas personas que me juzgaron y que luego me llamaron y se disculparon, no todos, pero varios de mis colegas. Aquí está el auto de Girolami en el medio de la cinta asfáltica. Fue el día más triste de mi vida. Recuerdo es una nube de tierra enfrente mío que no me permitió ver y cuando salgo de esa nube de tierra veo una mancha verde y era el auto de Guido donde había quedado cruzado y una catástrofe. Así, a ver, señor director, si nos acompaña a esta auto de Girolami en medio de la cinta asfáltica. Pará, boludo. Así, poquito. Siento que todo salió mal ese día. Un rezagado que se va afuera por una mancha de aceite, Guillermo Ortelli que pierde el control del auto y bueno, lo mete a Guido adentro de la pista. Me tocó a mí transitar ese momento, justo en la nube de tierra y donde estaba el auto, ser el primer auto que llega a la nube de tierra. Pero detrás mío había 40 autos más. Creo que ninguno en ese momento se puso en mi lugar y analizar claramente lo que había sucedido. Se habló en base a varios accidentes que yo había tenido antes y que probablemente en gran parte han sido mi responsabilidad. Y en este puntualmente ninguno se puso a analizar detenidamente y con objetividad lo que había pasado. Se estima que Girolami impactó a 140 km por hora. En el último instante logra bajar entre 10 y 15 km por hora, pero es en la última fracción, pero no alcanzó. El 99% de negligencia de alguien. Y los únicos que no pueden ser responsabilizados de lo que pasó aquel día son los pilotos. Cuando uno organiza un evento, cuando uno dirige una categoría, tiene muchísimo tiempo para tomar decisiones. Lo que tiene que tener es la voluntad de proteger las vidas
y es lo que en aquel momento por lo menos no existió. Y Girolami hoy en día es persona no grata en la CTC. Yo creo que todos somos un poco responsables de lo sucedido. De los pilotos, todos corremos para ganar. No puedo decirte si no tiene responsabilidad o no. Lo que sí pienso es que quizás Guido en su lugar hubiera hecho lo mismo. Me entero porque obviamente había una persona que trabajaba con nosotros, que era la persona muy cerca de Guido, y él me llama ahí del lado del auto y dijo, se nos murió. Todavía no lo habían sacado. Yo lo tomé y dije, no, lo sacaron todo y no. Pero el golpe fue chocante. Yo ahí entendí que él había fallecido ahí adentro, en la pista. Cuando termina la carrera me voy de la casa de mi abuelo y triste por la situación porque esperaba lo peor, lo que terminó pasando. Me puse a dar vueltas por la ciudad y me fui a la casa del abuelo de Guido a ver si tenían noticias y a acompañarlos en un momento tan difícil porque el pronóstico era el peor y me terminé enterando en la casa del abuelo. Cuando llegamos al hospital entramos y ver la situación de su madre, querés que pase el tiempo atrás y querés que retroceda y que sinceramente querés decir, wow, ¿cómo podemos retroceder a una vuelta antes? Y ya está, y no se puede. Siempre me quedó grabado cómo llegó Aventina a ese hospital. Acostumbrado a ver una persona tan fuerte, obviamente con el poder que le daba a su cargo y aparte que él también lo ostentaba y demás, ese día llegó tremendamente golpeado como nunca antes se lo había visto. Lo de Falaski fue un sacudón terrible, no solamente para los pilotos, yo creo que a una generación de pilotos que nunca le había pasado nada o no convivió con esos accidentes fatales, esto lo sacudió. Y a nosotros también, porque estábamos como dormidos, como diciendo, bueno, uno se va acostumbrando, no pasa nada. Tengo una imagen horrible en mi cabeza, ¿no? De ver a Graciela como desolada, tirada en la calle, puesta contra una pared del hospital. Y bueno, ahí es como que dije, no, realmente esto pasó lo que no tenía que pasar. Ya ahí verdaderamente fue un quiebre. Ya me acuerdo el día que llegaron a donde estaba velando Guido, con la única persona que me saludé fue con Mazzacani. Ya ellos sabían perfectamente interiormente la cosa que había sucedido y la cosa que habían hecho. Duermo tranquilo a la noche. Yo no sé si ellos duermen tranquilo a la noche. Yo no tengo una muerte arriba de mi cabeza o arriba de mi hombro. Tranquilo. Yo no quería correr más. Fue la única vez en toda mi carrera deportiva que yo no estaba seguro si quería correr de vuelta.
Sobre todo cuando yo cargué el cajón de Guido. Cuando fuimos al cementerio. Dije, ¿qué estoy haciendo? Cuando me bajo del auto y voy caminando a mi casa, digo, la pucha. Pensar que ahí me bajó que podía haber sido yo. La muerte de Guido para mí fue el adiós al turismo carretera. Yo a partir de ese año se corre la última carrera en Buenos Aires con remeras negras y a partir de ese día yo me desvinculé del equipo Haas. Continuamos un tiempo más, le cambiamos el nombre del equipo, pusimos por siempre Guido, pero ya no fue nunca lo mismo. Fallar no falló nada. Estamos hablando que exactamente un minuto después terminaba la competencia por tiempo neto. Nosotros creemos que el primer responsable de una tragedia es la fatalidad. Se vuelve a correr en Balcarce, de hecho, seguramente por algo, que en aquel momento quienes dirigían la CTC, Oscar Aventín y Hugo Mazacane, minimizaban y decían que rápidamente se iba a superar toda esta situación y se iba a volver a correr. El afán, la tosudez, el poder, el dinero, el hacer las cosas como se tienen que hacer y no importarle a nadie. O sea, hay gente que sí tiene responsabilidad en todo esto. Ventiló un montón de falencias. El accidente que protagonizó Guido Falacci puede suceder en cualquier circuito y sobre todo acá en la Argentina. Como Balcarce hay un montón de pistas en el país que por ahí no está a 10 puntos en seguridad y vamos a correr igual. Hubo un antes y un después en el automovilismo y hubo un antes y un después para la CTC también, en el caso Falacci. Y tomó una dimensión muy grande en los medios que no tienen que ver con el automovilismo. Hubo horas de noticieros de todos los canales hablando de la muerte de Falacci. El automovilismo nacional está de luto. La tragedia golpeó al turismo carretera en Balcarce. Guido Falacci, el joven piloto de 22 años que encontró la muerte trágicamente el fin de semana en Balcarce. Estamos hablando de la muerte de Guido Falacci. El caso está a cero, prácticamente no se hizo nada. Que me hablen de fatalidad o que me hablen de que le tocó la bolilla es como que me suena que yo lo mandaba a jugar a la ruleta rusa. Guido no se mató, Guido... Hubo negligencias que lo mataron. De hecho, quisiera que mi hijo no corra más. Y no quisiera tener que levantar otro hijo de un circuito. Discúlpenme. No puedo contestar más preguntas. Sale mal de la 2, se lo empiezo a mostrar, se cierra. Cuando ve que ya lo tengo adentro se abre bien y con lo justo, pero... Girolami vuelve a correr después del accidente en el turismo carretera. Pero después de un tiempo él sufre un accidente en una maniobra con Altuna, en una serie del turismo carretera en Rafaela, y eso fue el final de Girolami en el turismo carretera, porque esa fue la forma de sacar a Girolami de la CTC sin cargarle la mochila de la muerte de Falacci. No se corrió más en Balcarce porque claramente no estaba en condiciones de correrse. La pregunta es por qué se corrió en aquel 2011 y quién lo aprobó. Pero bueno, esas cosas, como van más allá de la responsabilidad de un piloto, va atrás de una responsabilidad de una entidad, de un gobierno. Esas preguntas quedan escondidas y no salen a la luz. Tampoco hubo una reunión de pilotos donde se habló, vamos a poner esto, vamos a levantar, vamos a irnos, porque es tanto el sometimiento y el miedo que tienen los pilotos de
de plantarse ante en ese momento la gente de la CTC en decirle, mira, no vamos a correr, que se baja la cabeza y se corre. Cuando estás en la vorágine del día a día es como que vamos todos y lamentablemente a veces pasan estas cosas, pero claramente se podría haber evitado. No me da la capacidad para decir si es algo evitable o no evitable. No sé. En contra de la CTC ningún piloto fue, porque obviamente es un sistema que está hecho para que los pilotos tengan que obedecer y de alguna manera no ir en contra de la categoría, porque después son sancionados. Busqué la verdad durante mucho tiempo en base a lo que yo pude hacer y me choqué verdaderamente con una situación de que no había ninguna intención de buscar la verdad de la situación. Me llevé una desilusión muy grande con mucha gente que fue a declarar y porque políticamente obviamente viven de esto y declararon cosas que no los comprometía. Lo más fácil pegarme a mí. Yo siento que por eso varios salieron a hablar. Yo no miraba las medidas de seguridad como las miro hoy. Iba y corría, que está muy mal, pero era lo que en ese momento hacía porque era chico y porque no había todavía la conciencia que tenemos hoy sobre las medidas de seguridad. Yo creo que el 90% de los pilotos que se va a meter en una nube de tierra se acuerda de esa situación y levanta. Somos conscientes del riesgo, pero no lo vemos ahí. Cuando te pasan cosas o le pasa a alguien cercano, es como que ahí realmente tomás conciencia de lo que estás haciendo, pero te soy sincero, a la media hora estás subido otra vez al auto de carrera y yendo a fondo. He tenido otros accidentes también y salís y lo único que querés es que venga la carrera siguiente para estar de vuelta ahí peleando y corriendo. Se dejó de asumir como algo normal para el automovilismo que las pistas estén así y que Dios es fierrero y los domingos mira la carrera porteña. En Balcar se volvería a correr si están las medidas de seguridad apropiadas, sin dudas. Es un circuito que tiene mucha historia, es mítico, siempre convoca mucho público, pero bueno, es un circuito que ha quedado como estaba, había quedado antiguo para los autos de hoy. Hoy los autos van muy rápido. Y aparte estamos en una época que no toleramos que estas cosas pasen, no se nos puede matar un piloto corriendo en auto. La realidad es que no sé cuál es el motivo por el cual no se volvió a correr, no sé si está habilitado, no sé si no está habilitado. ¿Volverías a correr si tocan una fecha? Sí. Lo termina pagando Balcarce, porque es el día de hoy que Balcarce no volvió a recibir nunca más una carrera de auto. Y la termina pagando Balcarce cuando Balcarce, para el automovilismo argentino, es un templo. Es el autódromo del Quinto. Me encantaría que se vuelva a correr en Balcarce, pero bueno, creo que el ambiente y el automovilismo y necesitábamos un impas y el no ir a Balcarce por un tiempo. Lo necesitábamos, el alma lo necesitaba. Yo me hubiese sentido muy mal si al otro año iba a Balcarce como que nadie había pasado. Me parece que lo tomo como un luto. Va Guido, pero parejo, frena y muy bien el auto de Mauro Gianlombardo y allí tuvo que perdonar Guido Falacci. Faltaba media vuelta y era o lo pasaba en la última curva o lo pasaba en la curva antes del puente y era lo que todos estábamos esperando, que lo pasara y de golpe escuchamos la explosión porque fue a 200 metros nuestro. Estaba viendo que Guido cada vez venía más cerca, que no lo podía aguantar y yo ya me veía que Guido iba a tratar de ejecutarme. Y abajo del puente en ese momento Guido se abrió un poco de más para tratar de hacerme la tijera en la siguiente curva. Y bueno, pasó lo que pasó para mí,
no lo voy a saber nunca, ¿no? Pero Guido para mí se accidentó por ese afán de querer pasarme y obviamente, ¿no? La desgracia de que pasó lo que pasó con la Rauri. Para Sergio Lombardo, lo va a hacer también Guido Falaschi. La carrera que continúa, lo tienen ya en el descenso de lo que es debajo del puente. Así sufren. Se vienen. Hay bandera celeste para la Rauri, le avisan que están los punteros detrás. Exactamente, pisó la zona del cemento, se corre Leonel Larrauri, se pegó, y allí entonces Falaschi, tremendo impacto, cuando, mirá vos, Ortelli también, Ortelli. señores, bajo con Guerra, ay, ay, ay. Le pegó, tremendo accidente, terrible. por Dios, se ha pegado Girolami. Vamos a guardar entonces. Espero que el resto de los vehículos, hay otro auto golpeado y tremendo impacto. Está descendiendo Néstor Girolami. El final menos esperado. El final que bandera roja. Se detuvo la carrera. Bandera roja, señores. Termina la carrera. Ha ganado Mauro Gianlombardo, pero ahí está. ¿De qué manera? La Rauri decide, en lugar de correrse para adentro, de irse para la parte de afuera, externa, por donde está el tránsito de los autos. Y levanta tierra. Los neumáticos no estaban atados, ahí se desprende una serie de neumáticos y ahí se produce la dinámica de un incidente que lamentablemente quedó en la retina de todos, ¿sí? De los amantes del automovilismo y de la gente que por primera vez veía en vivo y en directo un accidente que ya en el momento se presagiaba lo peor. Lo engancha Ortelli, que trata entre la tierra ir por otro radio, se lo encuentra Falaschi, le pega y lo manda para el medio de la pista. Casi imposible que se salve, por más medidas de seguridad que haya, por una cuestión simplemente física y natural. Yo pegué un grito mirando la tele. Fue horrible. Es el peor golpe que puedes recibir arriba de un auto de carrera. El golpe lateral, parado, indefenso, horrible. ¿Viste? Y bueno, me sigue emocionando. Allí está el auto de Silva, también se ha golpeado el Pato Silva. Ya descendió José Ignacio Sabino, descendió Ortelli. En ese momento uno se baja y dice un accidente más. Por eso yo me bajo corriendo, sabía que había, cuando me bajo y veo la situación del auto, digo, no, fue un accidente fuerte. Yo fui uno de los, con el Pato, de los primeros que llegamos porque fuimos los que más cerca quedamos. Veo la situación desde la puerta del acompañante y bueno, lo único que me salió a decir es fuerza Guido, aguantá, fuerza Guido que ya te van a socorrer. Después que voy mirando, voy a ver si Guido está bien y lo veo como que está un poco inconsciente, es de ahí donde hago seña a los auxiliares que vinieron, porque bueno, venían como en contramano de la pista. Nos retiramos con Guillermo Ortelli y me dice, lo veo mal. Yo le digo, no, Guille, le digo, está todo bien, le digo, para mí está como que le falta aire. Uno nunca piensa lo peor. Quiero ver si está, que baje Guido Falaschi, ¿no? Para tener la mayor tranquilidad. Están tratando de atender prontamente a Falaschi. Falaschi se pegó un golpazo, literalmente se pegó un golpazo Guido Falaschi. A ver. Ay, no. Ya lo están sacando, a ver si en un principio vamos a hablar. No es bueno el panorama, Eduardo. Está golpeado, Guido. No es bueno el panorama. Tenés que levantar. Te están sacando una vuelta y tenés que levantar. La primera bandera azul, te tenés que correr a un costado y ya terminó. ¿Eso se produce por un rezagado de qué? Yo creo que sí. No lo veo. Sí, se pega un rezagado adelante y veníamos nosotros saliendo del puente. Lo alcanzo a esquivar, pero cuando quiero volver a la pista, está tan sucio que no me responde para el otro costado y pega contra no sé qué. La palabra de segundo, por favor. ¡Cerrá la puerta! Dale. El momento es complicado, el momento es muy complicado. Edu, sí, tendremos que encontrar palabras, ya te lo aviso, tendremos que encontrar palabras. Bueno, en estos momentos ahora la ambulancia se ha llevado
a Guido Falaschi, ¿sí? Esperemos que las atenciones sean todo lo rápido que se necesitan ahora y en estos momentos. Doctor Rodolfo Babrinotti, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cacho? Buenas noches. ¿Por qué motivo falleció? La única lesión que tiene, que es la que causa la muerte, es la fractura de la base del cráneo. Cuando hoy saqué el casco de Guido lo noté un poquito flojo, con un medio punto más grande de lo que tendría que ser, porque salió muy fácil. Eso hace que el borde del casco, en un movimiento lateral, impacte, el borde inferior del casco impacte abajo del oído. Y a mí me parece que eso es lo que le causa esta fractura de base de cráneo. Te diría que no hay un solo raspón en el cuerpo de Guido. Fallaron todos juntos. Y tengo mucha bronca y no puedo creer que el médico del TC lo rescata de la forma que lo rescata, lo ponen arriba de una camilla, lo suben arriba de un furgón. Y le cobra mucho dinero a los corredores para hacer la parte, digamos, cobertura médica, ¿no? Y me daba vergüenza cuando lo veía, no lo podía creer. Los caraduras que hablan de que la categoría no hace nada por la seguridad de los pilotos, mejor que se instruyan, que aprendan, que se dediquen a manejar, que manejan bien, pero que esto no saben nada. Cuando un piloto se está muriendo porque está en shock, lo sacás como podés. Y lo llevamos en una ambulancia de alta complejidad como todo el mundo vio. Porque había dicho que fue era un furgón o una combi y todo. Bueno, todos esos son disparates de gente despechada que tiene problemas con la categoría y interpreta esto un tema personal y no se da cuenta de que acá se murió un pibe. El tema de la falta de responsabilidad y profesionalidad del médico en el momento del ingreso al auto, el tema de cómo lo que se tardó hasta llegar al hospital, el tema de tantas cosas. Esa pista nunca estuvo habilitada para correr. Nunca estuvo habilitada para correr. La verdad es que siento que fue un día negro para el automovilismo, un día muy duro y el día sin dudas más triste de toda mi vida. Siempre pensé que me podría haber pasado a mí lo que le pasó a él. Es que la realidad, lo raro fue que le pasó a él y no a mí. Porque él se accidenta en un accidente de pista y yo me caí en la montaña. Entonces, ahí sinceramente ese fin de semana empecé a creer en el destino. Pero sí, siempre me dolió del alma pensarlo, porque viste cómo son las cosas, es duro decirlo, pero si yo me hubiese matado, capaz que Guido hoy estaría vivo, porque la carrera no se hubiese hecho. Pero no, fue lo contrario. ¿Qué onda? O sea, es complicado y bueno, nada, uno con el tiempo lo supera, lo acepta. Pero siempre me quedó esa sensación de qué injusto. No tiene sentido lo que pasó, es muy injusto.